Saludos, queridos amigos de Soy Deporte. En esta ocasión es placentero compartir con ustedes los conocimientos, la experiencia valiosísima de un profesional ecuatoriano, el compañero magíster Yuri Paucar, quien es funcionario del Ministerio del Deporte, tiene muchísima experiencia en el ámbito deportivo y por sobre todo tiene un amplio conocimiento de esto que en esta ocasión les queremos presentar. Cómo hacer proyectos para poder tramitar la autorización del incentivo tributario. Porque el Ministerio del Deporte, una vez que aprueba nuestros proyectos, podemos nosotros buscar empresas que auspicien nuestras actividades deportivas. Mi querido Yuri, bienvenido a nuestros cursos de Soy Deporte. Adelante, por favor. Hola, Huito, qué gusto. Muy buenas noches con todos los amigos de Soy Deporte. Bueno, realmente es un placer compartir esta noche. No sin antes felicitar a todos quienes están presentes en estas capacitaciones, lógicamente bajo la dirección de un grande del deporte ecuatoriano, ¿no? El maestro Hugo. En este caso nos ha solicitado una capacitación para los interesados en los proyectos de incentivo tributario. Entonces, vamos directamente al asunto. Los proyectos de incentivo tributario, pues es un mecanismo fiscal que el gobierno nacional entrega con el fin de obtener recursos económicos para el deporte por parte de la empresa privada. Mi nombre es Yuri Paucar, soy funcionario del Ministerio del Deporte, como dijo Guito. Luego les pongo mis contactos para cualquier duda y vamos a ver este mecanismo fiscal que se encuentra a favor del deporte y a favor de cada uno de ustedes. Lo podría realizar conforme a sus propias necesidades. Entonces, partimos por conceptualizar un par de detalles que son importantes antes de iniciar efectivamente con los proyectos del incentivo tributario y vamos a ver un poco de lo que es el tema de planificación. ¿Qué es la planificación? ¿Para qué la planificación? ¿Y por qué es importante este aspecto para el desarrollo deportivo? Y para esto partimos con algunos conceptos básicos, ¿no? Decimos que planificación es un proceso de establecer objetivos, desarrollar las estrategias, trazar los planes de implementación y asignar recursos para alcanzar los objetivos. Entonces, partiendo de este concepto básico, podemos observar y podemos interpretar de que todos y cada uno de ustedes tiene objetivos que cumplir dentro de una organización deportiva, objetivos que cumplir como deportistas, objetivos que cumplir como profesionales del deporte o como ciudadanos comunes. Entonces todos partimos de ese hecho de que tenemos algo que cumplir. Y los objetivos son parte de la planificación que están direccionados a dar solución a algo. Entonces nosotros partimos de un problema que encontramos en territorio, en este caso en cada una de las actividades que ustedes realizan, sean estas clubes deportivos, ligas barriales, ligas cantonales, federaciones provinciales, ecuatorianas por deporte, o simplemente actores de la sociedad civil, como es el caso de los atletas amateur o los deportistas que no se encuentran dentro del ámbito federativo, corredores de largas distancias, escaladores de montañas, en fin, esto está direccionado para cualquier tipo de actividad deportiva, siempre y cuando esté bajo los parámetros normativos. Entonces vamos a desglosar un poco este concepto que tiene, repito, es un proceso que está establecido para, por medio de los objetivos, desarrolla estrategias, traza planes y asigna recursos, en este caso los recursos de la empresa privada. Entonces decimos que la planificación nos ayuda a definir lo que una organización quiere mediante un plan, un programa, un proyecto, qué es lo que se pretende lograr y cómo se va a realizar una tarea específica. Entonces, siempre es necesario partir por
qué es lo que necesita la comunidad, qué es lo que necesita la organización, qué necesita el barrio, qué necesitan los deportistas, etcétera. Pues no son los mismos objetivos los que persigue una liga barrial que está encargada de organizar diferentes torneos, diferentes eventos, en los cuales participan los clubes que pertenecen a esa organización. No es lo mismo que un club. Un club, en cambio, tiene su objetivo de participar en ese campeonato. O no es lo mismo un atleta que se encuentra preparando para correr la maratón de Nueva York bajo sus propios recursos, o un especialista, como en el caso de ustedes de Soy Deporte, un especialista que se encuentre desarrollando un proyecto para instaurar una escuela de formación de atletismo o una escuela de formación de fútbol. Entonces, lo primero que tenemos que iniciar es definiendo qué es lo que quiere la organización, qué es lo que quiere la comunidad. En el caso de un barrio, de pronto puede ser el anhelo de tener una cancha adecuada, de tener un campeonato que sea viable, que sea sustentable para año a año irlo repitiendo. Entonces, una vez definido qué es lo que necesita la organización, entonces por medio de programas, planes, programas y proyectos, nosotros podemos direccionar las mejores acciones para que se cumplan estos objetivos. Entonces, la planificación tiene cuatro etapas o cuatro procesos. El primero es identificar qué se quiere lograr, que ya hablamos. El segundo es cómo lo logro hacer, o sea, formulo una estrategia para poder alcanzar. En el caso de la Liga Barrial, que quiere hacer un campeonato de fútbol, un campeonato de una carrera atlética, nosotros direccionamos cuál es la estrategia para hacer. En nuestro caso, por ejemplo, ¿cuál va a ser la estrategia? Obtener recursos de la empresa privada que va a otorgar los recursos por medio de este mecanismo fiscal, y esos recursos van a ser utilizados justamente para lograr el objetivo cual se ha planteado la organización deportiva. En el caso del barrio que quiere obtener una cancha, de pronto un mejoramiento del escenario deportivo, pues la estrategia será aquella que la comunidad lo decida, ¿no? Vamos a extender un proyecto al municipio, vamos a extender un proyecto a a la comuna, a los entes gubernamentales, al ministerio, para ver quién nos apoya. O, de ser el caso, como el que estamos planteando en esta noche, pues vamos a hacer un proyecto de incentivo tributario para obtener recursos para mejorar, para construir ese escenario deportivo. En el caso de un profesional que quiera instaurar una escuela de formación, un club de formación, sea de fútbol, sea de atletismo, sea de baloncesto, la estrategia con la cual irá a alcanzar se irá formulando de acuerdo a lo que se quiere lograr. Y para esto es necesario el tercer punto, es decir, elaborar los planes para la implementación de esta estrategia. Uno de estos planes consiste justamente en la presentación de este tipo de proyectos con los cuales podemos obtener los recursos necesarios. Y una vez que obtengamos los recursos, entrará el cuarto proceso, que es determinar y asignar esos recursos en las diferentes actividades. Entonces, repetimos que la planificación implica cuatro procesos. Primero, identificar qué se quiere lograr, es decir, los objetivos de la institución o del deportista. Segundo, formulamos una estrategia. ¿Cómo alcanzamos estos objetivos? ¿Cómo alcanzamos este anhelo que tiene, sea individual o sea colectivamente, un sector? Tercero, elaboramos los planes. Los planes deben ser elaborados de manera coherente para que tengan sentido con el fin de que el proceso esté encaminado, tenga esa coherencia y tenga también ese engranaje entre las partes. Una vez que obtenemos los recursos, lógicamente nos tocará asignar esos recursos para cada una de las actividades. Es decir, en un caso será pago de entrenadores, pago de arbitraje, pago de premiaciones, estudios en el caso de construcciones de canchas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, continuamos y observamos que con el concepto que acabamos de manifestar, decimos que planificar es utilizar ciertos procedimientos que permiten introducir racionalmente una o varias acciones
para alcanzar metas y objetivos. Y nosotros podemos ver, cuando planificamos adecuadamente, pues nosotros tenemos un producto. Si realizamos una acción concreta, nosotros tenemos un anhelo, una meta, realizamos una acción concreta, entonces un proyecto es el resultado final, el propósito. Si realizamos una acción correctamente, tendremos un producto final. Ya, un proyecto no es otra cosa que un conjunto de actividades que se encuentran planificadas y relacionadas entre sí, que mediante productos concretos dentro de un periodo determinado de tiempo apuntan a solucionar un problema específico de desarrollo o de mejoramiento de una situación específica con recursos, eso sí, limitados. Un proyecto siempre tiene que tener un principio y un fin y tiene que tener una asignación de recursos, las cuales son limitados en el inicio y en el final. Un proyecto nunca puede encaminarse con una eh, con un esquema económico de asignación de recursos los cuales no sean viables de obtener, sino que al contrario tiene un inicio, tiene un fin, está perfectamente delimitado y los recursos económicos lógicamente se encuentran estipulados para cada uno de los parámetros para los cuales se los ha planificado. Voy a cortar un minutito la presentación. En tanto, voy a presentarles la página oficial del Ministerio del Deporte en cuanto a los proyectos de incentivo tributario. Entonces, el link de enlace es servicios.deporte.gov.es/incentivo/tributario. Esta página tiene un inicio, que es el que estamos observando, en donde usted encuentra toda la información respecto a lo que es el incentivo tributario, se encuentran guías, existen formularios para precalificar proyectos, así como para las empresas, en el caso de la inversión que las empresas pueden hacer en los diferentes proyectos. Y también tenemos un simulador de proyectos que es en donde ustedes pueden practicar los esquemas generales de proyectos que podrían ser presentados a este ministerio. Recordarles que el Ministerio del Deporte, pues todos estos proyectos, así como todos sus servicios, son totalmente gratuitos. Como segunda pestaña podemos observar que se encuentra el aplicativo y el aplicativo es el que vamos a aprender a utilizar esta noche, en donde tendremos que ingresar algunos datos. Bueno, continuando con la presentación, nosotros vamos, permiten una vez más colocar la presentación. Ahora sí. Entonces continuamos y decimos que planificar tenía como base la pretensión o las necesidades de una organización deportiva o de un atleta en particular. Y esto pasa por un proceso de socialización de esas necesidades, una planificación estructural en donde tenemos planes, tenemos programas y tenemos proyectos. Habíamos visto a breves rasgos lo que es un proyecto y cómo esta planificación nos permite alcanzar objetivos. Ahora veamos lo que es un plan. Un plan es un instrumento del proceso y del sistema de planificación que concreta y materializa la visión y principios, los objetivos, las políticas, las estrategias y las metas y está compuesto de varios programas. Es decir, un plan engloba los propósitos de una organización deportiva o de un grupo social a largo plazo, porque en ellas se engloban principalmente estos cuatro aspectos: la visión, los principios, las políticas y las metas que la organización tiene a largo plazo. Entonces, un plan está estructurado hacia el futuro, no hacia el futuro. En cambio, el programa se deriva de un plan
y es condición fundamental para hacer realidad objetivos concretos. Materializa el conjunto de decisiones cuyas directrices deben estar orientadas a solucionar los problemas, satisfacer las necesidades y a conseguir los objetivos del plan. Entonces, el programa deriva de lo que es el plan general. El plan general es del instrumento maestro, del cual se deriva un programa y los programas derivan en proyectos, que como ya dijimos, es un conjunto de actividades puntuales, en este caso, que son coherentes e interrelacionadas entre sí, orientadas a la solución de un problema o la satisfacción de una necesidad. Veámoslo esto ya en el campo deportivo. Nosotros vemos aquí un plan que tiene un programa, que podrían hacer aquí debajo del plan, podrían estar varios programas, ¿no? Programa uno, programa 2, programa 3, programa 4. Este programa tiene varios proyectos y cada uno de los proyectos tiene varias actividades. Esto es la lógica de una planificación en una organización deportiva. Entonces yo tengo un plan a largo plazo, el plan de la organización deportiva cuatrianual. Por ejemplo, en el caso nuestro, siempre se planifica para ciclos olímpicos. Entonces tenemos un plan para 4 años. Tenemos un programa específico que puede ser anual y varios proyectos que lo componen. Esto traducido al deporte tendría, como por ejemplo el caso de las federaciones provinciales. La Federación Deportiva Provincial tiene varios programas, en este caso el programa del deporte formativo, el programa social, el programa económico, etcétera, etcétera. En el caso del deporte formativo, por ejemplo, existen varios proyectos que lleva a cabo año a año las federaciones provinciales. Juegos nacionales, juegos intercantonales, cursos vacacionales, escuelas de formación, etcétera, etcétera. En el caso de los Juegos Nacionales existen para diferentes proyectos puntuales, diferentes actividades. Por ejemplo, la actividad Juegos Nacionales de Menores, Juegos Nacionales Prejuveniles, Juegos Nacionales Juveniles. En el caso de los intercantonales, de la misma manera, existen varias actividades que se pueden interrelacionar con el fin de alcanzar los objetivos maestros. Entonces, para resumir, decimos que los proyectos son operacionales y están relacionados con el corto plazo. La programación a mediano plazo está determinada por los planes de desarrollo y la estrategia a largo plazo es la visión del organismo hacia el futuro. En el caso del deporte, a 4 años. Vamos a encaminarnos a la observación, en este caso puntual, de una de estas actividades de las cuales podremos realizar un proyecto específico para la obtención de recursos económicos con miras a el incentivo tributario. Vamos para esto a hacer dos ejemplos. Voy a llevar a cabo dos ejemplos a la par. Esto podría trasladarse, este momento estamos observando Juegos Nacionales de Menores, pero podría ser un campeonato nacional, podría ser un campeonato barrial, podría ejecutar una escuela de formación deportiva, una academia, etcétera. Y en el segundo caso vamos a observar una carrera atlética. Entonces, como ya observamos, el link de enlaces es Ministerio del Deporte, es https el servicios.deporte.gov.es incentivo tributario y ya observamos cuál era el link de ingreso. Entonces nosotros vamos a ingresar al primero. Dice, quiero calificar un proyecto, pero para esto es necesario nosotros ingresar y poder registrarnos. Y lo más importante para el registro es que yo pueda contar con un correo electrónico. Si yo no cuento con un correo electrónico, entonces se vuelve un problema. Esta es la página oficial. Entonces nosotros vamos a ingresar aquí donde dice no tengo cuenta. Una vez que ingreso no tengo cuenta, dice quiero calificar un proyecto y me registro. Lo que voy a hacer aquí es colocar si es que soy deportista federado, deportista no federado, soy una persona natural, no
que no pertenezco al sistema deportivo nacional, soy un representante legal del sistema deportivo nacional o soy representante legal de personas jurídicas no pertenecientes al sistema deportivo nacional. En su caso, ustedes pueden ser deportistas, federados, no federados, o personas naturales que pertenecen al sistema deportivo nacional. Entonces, yo escojo a dónde pertenezco y me va a arrojar esta pestaña o esta gráfica en donde me va a decir ingrese su número de cédula. En mi caso, yo voy a ingresar el mío. A mí seguramente me va a decir que ya soy inscrito, pero más o menos esto les va a salir a ustedes, nombres completos, la fecha de nacimiento, porque esto está conectado con el registro civil. Entonces aquí me ingresan todos estos datos. Yo tengo la obligación de llenar los datos que el registro civil no mantiene. En el caso mío, el celular, el teléfono convencional, el correo electrónico, la dirección domiciliaria, escogiendo la provincia, el cantón al cual pertenezco, dependiendo de la provincia. En el caso vuestro están la mayoría en Pichincha. Entonces, una vez que yo escojo Pichincha, se van también a ampliar los cantones y luego las parroquias. Luego voy a tener que colocar calle principal, calle secundaria, una referencia de dónde está ubicado su casa, la fecha en la cual está federado, ojo porque escogí deporte federado, y el organismo al cual pertenece. Si es que tengo alguna discapacidad, la coloco señalando el cuadro que se encuentra en pantalla y registrar. Ahora, ¿qué es lo más importante de aquí? Lo más importante, por favor, que se entienda, es este apartado. Este apartado es el más importante, porque de esto depende la activación o no del sistema. Tengo que tener un correo a la mano, tengo que ese correo saber la contraseña del correo, tengo que tenerlo muy bien identificado. Es ahí donde falla todo porque en la mayoría de los casos los ciudadanos manejan dos o tres correos. En el momento en que coloca un correo, se dan cuenta de que ese correo no está en el celular, que ese correo no es el que tienen actualizado o que ese correo ya lo cerraron. El momento en que sucede algo como eso, es muy difícil recuperar la cuenta. Por lo tanto, repito, el correo electrónico es el punto más importante de todos estos datos, porque acá me llega el enlace con el cual yo voy a activar mi usuario. Una vez activado el usuario, pasaremos a la siguiente etapa. Entonces, continuando con el trabajo, una vez que yo ingresé, me registro y puedo ir al siguiente paso. Entonces, yo voy a calificar un proyecto, ¿no es cierto? Una vez que yo ingreso, califico un proyecto. Entonces, este espacio de acá es para los usuarios que van a ingresar proyectos. La circunferencia roja me dice invierte en un proyecto y en este caso esto les corresponde o este apartado es para para las empresas. Las empresas pueden ingresar y de igual manera se registran como una empresa a nivel nacional. Las empresas pueden ser pequeñas, medianas o grandes y aquí van a observar el banco de proyectos. Una empresa también podría ingresar, observar un proyecto y ellos voluntariamente colocar su aporte económico. Es decir, a mí me interesa este proyecto pronto de la Liga Cantonal de Cayambe que está presentando y que quiere hacer una carrera atlética con trail running. Entonces yo quiero invertir ahí y en este caso, como empresa lo puedo hacer. Y tenemos el simulador, que esto es lo que me ayuda es a calcular cuánto de beneficio tendría en el caso de la empresa si es que me entrega un capital económico. Por ejemplo, como es del 150% adicional, si me entregan $10,000, ellos declararían $25,000 como impuesto a la renta, porque el incentivo que le da el gobierno es declarar el 150% adicional al valor que nos han entregado. ¿Qué tipos de empresas nos pueden apoyar? Todas las empresas, sean pequeñas, sean medianas, sean grandes. Bueno,
tengo que tener estos datos elaborados aparte. Entonces yo tengo que tener el nombre del proyecto, por ejemplo, Festival Intercantonal 2024, puede ser el campeonato de fútbol del barrio, etcétera. Tengo que tener una fecha de inicio y una fecha de fin. ¿Por qué? Porque como dijimos, los proyectos tienen esta particularidad, que tienen una etapa, una fecha de inicio, una etapa de fin, y tienen una asignación de recursos limitados, no así los planes que son a largo plazo. El presupuesto que le hemos puesto en este proyecto es $50,000, que es un proyecto para todos los cantones. Esto va a hacerse en Ecuador, en la provincia de Cotopaxi, en el cantón Salcedo, en la parroquia central. Y en el caso de la carrera atlética, le habíamos puesto una carrera atlética denominada Mama Negra en la provincia de Cotopaxi. La fecha va a ser el 31 de diciembre de este año y un presupuesto igual de $50,000. La ubicación es en Ecuador, en Cotopaxi, La Tacunga, en la parroquia central. Luego de esto, lo primero que me pregunta el Ministerio del Deporte, le pregunta a usted, dice, bueno, ¿y qué beneficios voy a obtener como Estado ecuatoriano con su proyecto? Porque le vamos a dar recursos económicos de la empresa privada, sí, pero ¿qué es lo que va a hacer con esos recursos? Entonces, los beneficios del proyecto en la plataforma me señalan que debo señalar aspectos y circunstancias que le motivan a postular este proyecto. Recuerden que esto es una postulación, que de los miles de proyectos que se ingresan, no todos son aprobados. La gran mayoría, sí, hablemos de un 98% son aprobados. Pero existe ese 2% que no es aprobado porque justamente fallan en justificar para qué necesitan los recursos económicos. Una cosa es que sí, queramos hacer en nuestro barrio, queramos hacer en la escuela de fútbol, le damos una solución a un problema que está latente, que los chicos están en el sedentarismo, que los chicos están en vulnerabilidad, y le vamos a dar una solución, lógicamente poniendo una escuela de fútbol o poniendo una escuela de atletismo, haciendo carreras atléticas, motivándolos o haciendo un polideportivo, la construcción de escenarios deportivos, de implementación. Pero otra cosa es que me digan, bueno, yo necesito $20,000 y luego veré para qué ocupo. Pues en este caso no le van a entregar los recursos, porque no están justificados de manera adecuada. Entonces, como señalábamos, digamos que, bueno, los beneficios del proyecto son aspectos y circunstancias que le motivan a postular a ese individuo o a ese grupo de personas del proyecto y argumentar en qué medida esa implementación, ese proyecto va a solucionar una problemática identificada en el punto anterior, que era el punto de la planificación. Se deberá incluir información referente a indicadores cuantitativos y cualitativos que apoyen su comprensión. Y para esto también el sistema me da algunas pautas. El sistema me da algunos ejemplos. En el mismo sistema están ejemplos, pero mire, por ejemplo, este es uno de los justificativos para la entrega, lógicamente, de los festivales cantonales. Está bastante amplio porque tiene que justificarse $50,000 y aquí habla del intercambio cultural, la participación, lo que dice la ley en cuanto a identificar talentos deportivos, etcétera. Pero obsérvese la justificación de la carrera atlética, por ejemplo. Nosotros hemos puesto que el proyecto se encamina a favorecer práctica deportiva como un estilo de vida saludable, mejorando la condición de salud desde el punto de vista de partida individual, contribuyendo al desarrollo integral de la persona. Punto. O sea, no tengo que estar inventando nada más. En el caso, lógicamente, los intercantonales, como es un evento donde están varias organizaciones deportivas, están todos los cantones pretendiendo participar, los beneficios son mucho más específicos. Luego me dice, por favor, coloque un objetivo general. Es decir, me va a preguntar, me voy a tener que responder en este objetivo qué, cómo y para qué. Y me da una guía, el mismo sistema. Eso está puesto en la plataforma, ¿no? Dice que logra la participación en el Campeonato Mundial de Atletismo San Diego con la deportista Paola Cueva, como mediante el apoyo técnico y económico necesario para que, con el fin de que pueda competir, etcétera, etcétera. Ahora, esto traducido a nuestros ejemplos sería objetivo general del Festival Intercantonal, fortalecer el fomento y desarrollo deportivo provincial a través del proyecto, como
mediante el apoyo técnico y económico de la empresa privada y la aprobación del presente proyecto. ¿Para qué? Para lograr un desarrollo deportivo barrial armónico, en este caso cantonal, logrando promover la actividad física saludable de los participantes. En el caso de la carrera atlética, que es nuestro segundo ejemplo, decimos que voy a organizar objetivo general, siempre con un verbo infinitivo, organizar la competencia denominada carrera atlética, como mediante el apoyo técnico y económico de la empresa privada. Perdón, ¿para qué? Para lograr que los deportistas de la parroquia, del cantón, de la provincia, puedan participar en actividades recreativas que permitan demostrar sus condiciones físicas y de salud. Posterior a eso, el sistema me pide que coloque metas y las metas definen el resultado final o el cambio esperado que se desea cumplir mediante, lógicamente, la implementación del proyecto. Esto fue hecho previo a un diagnóstico, como dijimos al inicio. Yo debo entender qué quiere la organización deportiva, qué quiere la comunidad, y aquí le vamos a dar el cumplimiento ya numérico. Una meta debe ser alcanzable, cuantificable. Una meta tiene que tener numeración, tiene que ser realista y cronológicamente limitada, además de reflejar los compromisos adquiridos por el organismo deportivo. Como ejemplo, por ejemplo, tenemos aquí el nombre del indicador, número de medallas, número de atletas, sumatoria de atletas. La descripción mide únicamente las medallas de oro, plata, bronce, etcétera. El método de cálculo, la sumatoria de medallas. La meta es alcanzar al menos una medalla en el periodo agosto 2020. En nuestro ejemplo tendríamos nombre del indicador, festivales intercantonales, número de deportistas. Descripción, mide el número de deportistas beneficiarios del proyecto, es decir, de los festivales intercantonales. ¿Cuál es el método de cálculo? La sumatoria de los deportistas dentro de los festivales. La meta del proyecto será 1.500 participantes de los diferentes cantones y el periodo estará comprendido entre mayo y diciembre. ¿Es cuantificable? Sí, porque tengo un número que tengo que alcanzar los 1.500 participantes de los cantones. ¿Tiene un método de cálculo? Sí, porque estoy sumando el número de participantes. Y tiene una descripción lógica también, porque va a medir el número de beneficiarios del proyecto. En el caso de la carrera atlética, algo similar. Vamos a medir mediante la sumatoria del número de participantes. ¿Cuál es el método de cálculo aquí? Es la sumatoria de deportistas. La meta aquí le hemos puesto 5.000 deportistas y el periodo va a ser diciembre del 2024 porque la carrera está planificada para 31 de diciembre. Y luego ya venimos, ya nos toca entregar los recursos económicos ya para cada una de las actividades. Entonces, vemos en el primer componente, nosotros empezamos a delimitar. Vemos, primero, qué beneficios va a tener. Segundo, cuáles son los objetivos. Tercero, cuáles son las metas y los indicadores y los métodos de cálculo para obtener esos resultados. Y hasta aquí observes en la parte superior, ya me da un avance, dice, mi avance del proyecto, ya estamos casi en el 60% del proyecto. Solo colocando estos datos básicos, entonces beneficios del proyecto, para qué me sirve el proyecto, objetivos, tanto generales cuanto específicos, y las metas. Solo con esos tres datos yo estoy alcanzando más, casi el 60% de todo lo que compone el proyecto. Como ustedes lo observan, es fácil realmente poder eh, realizar un proyecto. Esta herramienta es bastante intuitiva y muy didáctica para que cada uno de los ciudadanos lo pueda ejecutar. En el ejemplo en pantalla vemos un proyecto de $30.000, cuyo valor por asignar acá es 30.000. Una vez que nosotros cogemos algún componente que esté relacionado lógicamente con el proyecto, va a ir disminuyendo en el valor asignado y lógicamente por asignar. Nosotros pasamos de esta etapa cuando el valor por asignar prácticamente es en cero. Es decir, se ha asignado todos y cada uno de los valores establecidos en el proyecto. ¿Qué debo elegir como componentes? Pues los que usted crea conveniente. Solamente una particularidad, que el sistema no le permite elegir componentes que no estén de acuerdo con la realidad
del proyecto. Es decir, para el deporte barrial no le va a dejar escoger, en este caso no le va a dejar escoger bases de entrenamiento, no le va a dejar de escoger viajes internacionales, no le va a dejar escoger pago de vuelos, etcétera, etcétera, porque lógicamente es recreativo. Y en el caso de la infraestructura, por ejemplo, no le va a dejar contratar arbitraje, compra de implementos. ¿Por qué? Porque usted eligió la infraestructura como un proyecto a ser alcanzado. Entonces va a dejarle coger los componentes de acuerdo a la lógica de su proyecto. Entonces hay componentes asociados con el deportista propiamente, hay componentes asociados con los servicios de educación o capacitación para el sector deportivo y hay componentes relacionados con la organización de eventos deportivos. Si yo estoy organizando una carrera, me voy a ir al tercero. Si yo estoy organizando capacitaciones, me voy a ir al segundo. Si yo estoy organizando o estoy solicitando un recursos económicos para prepararme como deportista, entonces tengo que ir a productos, a los componentes relacionados con propiamente con el deportista, en donde tenemos preparación, implementación deportiva, ingresos a favor del deportista. En cambio, en el segundo, cuando yo veo servicios de educación y capacitación para el sector deportivo, organización, pues vamos a tener arbitraje, premiaciones, contrataciones vehiculares, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el Festival Intercantonal de Cotopaxi, nosotros podemos derivar los recursos económicos para pago de entrenadores, pago de arbitraje, uniformes, implementación deportiva, hidratación, premiación, todos ellos relacionados con la organización de eventos. En el caso de la carrera atlética, nosotros podemos asignar recursos para premiación, para juzgamiento, para logística. Es aquí donde ingresan sus valores también económicos como logística, porque ustedes como presentadores del proyecto también tienen que colocar un rubro económico para que ganen. Lógicamente están presentando un proyecto, sus honorarios son vitales, que los pongan aquí para que puedan ustedes también ser parte de este beneficio amplificación, permisos de suelo, permisos para realizar los eventos, etcétera. Obligatoriamente tengo que tener algo parecido así antes de iniciar el proceso de ingreso de la información. Entonces yo voy a desagregar en qué nomás puedo gastar en los proyectos y para que el método de cálculo, una vez que ya lo tenga desglosado, sea mucho más fácil de insertarlo en estos componentes. Una vez que sé, perdón, para qué voy a utilizar los recursos, pues lógicamente estos vienen distribuidos de manera coherente en los diferentes aspectos del desarrollo de eventos, ¿no? En el caso, este es un ejemplo de una organización deportiva de un evento. Entonces yo aquí estoy planificando alimentación de deportistas delegados, hospedajes, inauguración y clausura, pago de jueces, premiaciones, así como, por ejemplo, en alimentación, cuántos días, cuántos deportistas, qué cantidades, inauguración y clausura, qué nomás voy a necesitar, amplificación, voy a necesitar una persona que sea el maestro de ceremonias, etcétera. Entonces, como ustedes ven, hay un desglose previo, el cual ustedes luego lo van a canalizar ya en los componentes de su proyecto específico. Y ya vamos terminando con lo que compone al proyecto. Luego me pide y dice, a ver, tú me vas a poner un cronograma para financiarte. No todos los meses van a ir financiados. Yo solamente debo poner aquí los meses en los cuales se va a financiar el proyecto. En el caso del proyecto Riobamba Activo, que era un proyecto que se desarrolló el año pasado en la ciudad de Riobamba, por ejemplo, ellos empezaron en el mes de agosto, pero el proyecto lo presentaron con mucha anterioridad, ya en mayo, junio fue aprobado y en agosto lo implantaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no necesito recursos económicos para enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, julio. En cambio, sí necesito recursos de financiamiento para agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esto es automático una vez que
ustedes ya colocan los valores en los componentes. Y aquí en las actividades va cada una de ellas. Es recomendable desglosar las actividades. El desglose de actividades va desglosado por tareas, ¿no? ¿Cuál es la tarea uno? ¿Cuál es la tarea 2? Por ejemplo, aprobación del proyecto, elaboración, aprobación, presentación en el sistema, aprobación por parte del Ministerio del Deporte, socialización con las empresas, designación de comisiones, contrataciones, inauguración, trabajo técnico, difusión, etcétera, etcétera. Este cuadrito de acá es hecho con un programita que se llama Project, es gratuito, también se encuentra en la web, no tiene ningún costo, lo pueden hacer. Esto para cada uno de los proyectos. En nuestro caso, para el Festival Intercantonal, así como la carrera atlética. Por último, me pide, por favor, el sistema me dice, bueno, una vez realizado el proyecto, dime cómo vas a hacer el seguimiento y la evaluación. Y para esto nos presenta estos apartados. ¿Cuál era la meta del proyecto? En nuestro caso son 5.000 deportistas o 1.500 deportistas, el número de beneficiarios del indicador. ¿Qué periodicidad voy a darle para el seguimiento y la evaluación? ¿Cuál va a ser las actividades? Esto es el Riobamba activo, este ejemplo que vemos aquí. ¿Cuál es el medio de verificación? Y cuál es la observación posible que se vaya a dar. En este caso del Rebamba activo había 3.000 participantes, era el indicador del número de beneficiarios, la periodicidad, había una evaluación mensual que lo realizaron por medio del Ministerio de Salud Pública, en donde se tomó los datos del análisis de frecuencia cardíaca, peso corporal, interpretado como IMC, y se valoraron antes y después de la intervención de 6 meses. Entonces, estos datos era el método de evaluación que dijeron para ese proyecto específico. En el caso de los festivales cantonales, por ejemplo, nosotros podemos poner una meta de 1.500 deportistas, el indicador de la suma de beneficiarios, pero aquí no tenemos necesidad de evaluar mensualmente, ¿no? Una evaluación anual suficiente, entonces ponemos evaluación anual y la actividad de seguimiento, sí, mensual, porque seguramente habrá procesos de inscripción de deportistas hacia Juegos Cantonales. ¿Y cuál será el medio de verificación? Será justamente los informes técnicos que se deriven de estos instrumentos. Entonces habrá una inscripción numérica, habrá una inscripción por deporte, una inscripción individual definitiva, habrá el evento y luego el informe final. Entonces, cada uno de estos pasos se puede realizar informes. En el caso de una competencia atlética, en cambio, yo la meta habíamos puesto 5.000 deportistas, el número de deportistas desde el indicador. La periodicidad será única porque solo una vez al año voy a hacerla. ¿Cuál es el método de seguimiento y evaluación? Los resultados competitivos y el medio de verificación, los resultados de la competencia, lógicamente, inscripción versus resultado. Por último, me pide que ingrese la documentación anexa. ¿Qué es la documentación anexa? El currículum vitae de quien me solicita esto, ¿no? Porque tengo que demostrar que tengo la capacidad de organizar. En el caso de ustedes, como están dentro de los proyectos de Soy Deporte, pues no habría inconveniente porque eso ya les avaliza como profesionales en el área y como candidatos ciertos para poder realizar cualquiera de estos proyectos. Pero en el caso, digamos, de un ex deportista, de un ex futbolista, tendría que colocar como parte del currículum vitae, aparte de la vida y la trayectoria deportiva, también colocar qué más él ha hecho como para poder beneficiarse del proyecto, qué expectativas tiene, por ejemplo, al instaurar una escuela de fútbol, al instaurar una escuela de atletismo, al organizar una carrera atlética, etcétera. Tengo que tener un currículo a mi espalda que me permita garantizar que los recursos económicos, así sean de la empresa privada, pues lógicamente vayan encaminados hacia el beneficio del deporte. Eso es todo. Eso es todo en cuanto al incentivo tributario en la parte teórica. Ya vamos a hacer un ejercicio un poquito práctico y les invito de la misma manera en la página. Ahí les mando un saludo al señor ministro, quien está convencido del poder transformador que el deporte tiene para promover el bienestar en las personas. Me voy a permitir en este momento
compartir la aplicación, el aplicativo, y vamos a tratar de ingresar para observar cómo ustedes lo van a ver el momento del ingreso. Esto lo voy a hacer rapidito para las preguntas respectivas. Huguito, una vez que ya tengo el ingreso, voy a ingresar con una cuenta de unos compañeros de una liga cantonal que me facilitaron para observar desde adentro cómo se ve ingreso, y esto es el sistema. Entonces, acá yo voy a encontrar los datos. Este es de una organización deportiva, no es de una persona particular. Esto es de una liga cantonal, de la Liga Cantonal de Alausí. Pues aquí tengo todos los datos, así mismo sale para ustedes. Yo me voy a donde dice crear proyecto. Entonces, vamos a crear un proyecto y aquí voy a especificar a qué parte pertenezco. Yo pertenezco al deporte convencional de alto rendimiento, al deporte de alto rendimiento con discapacidad, profesional, deporte formativo, educación física o recreación. En este caso vamos a hacerlo para el deporte formativo. Entonces yo voy a señalar uno solo, puedo señalar. Y aquí me va a decir, escoja a qué deporte asociado usted pertenece. Este es el caso que usted pertenezca a un deporte, por ejemplo, el atletismo, como es el caso del maestro Hugo, yo escojo solo atletismo. Pero como es el caso de una liga, entonces yo pongo multideporte. Si mi proyecto tengo pensado realizar infraestructura, este es el momento para señalizar acá la infraestructura, así como los componentes para las herramientas tecnológicas, perdón, y los componentes también para la infraestructura. ¿Qué son los componentes y herramientas tecnológicas? Nosotros ahí observamos en herramientas tecnológicas los pulsómetros, los lactómetros, kits antropométricos o herramientas de otro nivel, ¿no? Photofinish, etcétera. En el tema de construcción, en cambio, ahí sí la rehabilitación, recolección, mantenimiento de infraestructura deportiva. Entonces nosotros una vez cogido esto, le ponemos crear y me dice, mira, ¿estás seguro de crear, de crear un proyecto que beneficia al deporte formativo? Y yo le digo sí o no. Entonces yo digo sí, y esto me va a permitir avanzar. Se observa las flechas que están al costado y inicia el proceso. Entonces aquí sí vamos a observar, aquí hay un proyecto que estuvimos elaborando, el proyecto Guantes de Oro 2024. Como dijimos, tiene que tener una fecha de inicio, una fecha final, el presupuesto asignado que eran $50,000, la ubicación, tengo que poner exactamente dónde se va a ubicar y guardo. Una vez que guardo, sigo pasando. Entonces vamos a hacerlo rapidito. El ejemplo, dígame usted, maestro, el ejemplo como ilustración nada más, porque no vamos a avanzar mucho. Dígame un proyecto, Huguito. Una capacitación, por ejemplo, para Ah, docentes, es lo que yo capacitar. pretendo hacer, para incentivar la práctica del mini atletismo en escuelas. Y entonces pongámosle capacitación docentes de mini atletismo 2024. Como ustedes ven, aquí me dice, hey, hay faltas ortográficas, entonces eso me va a permitir a mí corregir las faltas ortográficas para que ustedes puedan ingresar correctamente el proyecto. ¿Cuándo sería la fecha, estimado Guito? Septiembre. Hagámosle para el mes de septiembre, el, el 12 de septiembre
al 15 de septiembre. No, entonces tendremos las dos fechas. ¿Cuánto es el presupuesto? Vamos a suponer que el presupuesto vaya a ser $10,000. Bueno, $5,000, pongamos. Ya, $5,000 y acá abajo ya me sale la cifra en letras, no tengo necesidad de hacer nada más. $5,000 del monto máximo y aquí me dice, mire, monto máximo hasta 1 millón. Ya depende de usted. ¿Dónde lo vamos a organizar? Estimado profe, esto lo vamos a borrar porque vamos a elegir nuevamente. ¿Dónde lo vamos a organizar? Vamos a Don hacerlo a Rumiñahui, nivel nacional. don Rumiñahui, por ejemplo. Ya, vamos a ver en Ecuador, en la provincia de Pichincha. Esto va a ser en el cantón Rumiñahui, en la parroquia Sangolquí. Ah, Ahí le pongo la ubicación específica de ser el caso. Esto va a ser con los docentes, ¿no es cierto? Unidades educativas del cantón. Listo. Aquí me dice, ¿es nacional o internacional? Es nacional. Si es que es el caso de poner otro proyecto más. Esto se queda así. Guardo, aquí me dice, está guardado correctamente y avanzo. Ya. Entonces acá tendremos la caracterización del proyecto, que era lo que hablábamos, maestro. sí. Beneficios del proyecto, cuáles son los beneficios, cuál es el objetivo general, cómo, qué, cómo y para qué, objetivos específicos y avanzo. Y con eso yo estaría listo, estimado maestro Hugo, para sus preguntas de ser el caso. Yo creo que todo está muy bien explicado. Yo le agradezco mucho, mi querido Yuri. Ya entiendo, usted les va a dar su correo, su contacto, para que nuestros estudiantes, en el caso ya de decidirse a presentar alguna cosa y tener alguna duda, este material igual lo van a poder revisar varias veces, como está bien explicadito. Cualquier inquietud se pongan en contacto con usted y nos pueda ayudar. Todos, Ok, tanto por el profesor hasta los alumnos, estamos interesados en hacer proyectos. Porque esto a quién ok, beneficia? Al deporte, así es. a nadie más. Entonces voy a permitirme en este momento compartir mis contactos, ¿ya? Muchas gracias, mi querido maestro. Ahí están mis contactos, estimado Huguito. Perfecto. Siempre a las órdenes, un placer verlo a la distancia. A todos los que se encuentran, van a observar este video en sala. Felicitaciones por tener a una eminencia del deporte con ustedes dándoles clases. Y me pongo a las órdenes, Huguito, para cualquier tipo de duda de los jóvenes. Estoy ahí Muchísimas para lo que gracias, mi sea. querido Yuri. Un agradecimiento a nombre de todos los estudiantes que se benefician con esta posibilidad de financiar las actividades. Uno de los limitantes que siempre nos encontramos, tenemos muchísimo deseo de participar, de organizar eventos, etcétera. El limitante siempre es el económico. Este beneficio tributario nos abre la posibilidad de que sea la empresa privada, para no tener que estar dependiendo de papá Estado. ¿Por qué solo papá Estado tiene que financiar todo? Cuando hay empresas privadas que buscan tener este incentivo, porque tienen un descuento en los impuestos a la red. Muchísimas gracias, mi querido Perfecto. Yuri. Maestro, un gusto, siempre a las órdenes. Un abrazo a Gracias, mi querido todos Yuri. y una vez más felicitaciones por lo que vienen haciendo por el deporte nacional. Gracias, Yuri. Un abrazo.